Dios por su gracia nos ha llamado en esta época como guardas espirituales. Él está cumpliendo y va a cumplir la evangelización mundial a través de cada una de nuestras vidas. Pero como guardas, por supuesto, necesitamos una torre, ¿verdad? Para protegernos, para estar firmes, para no movernos. ¿Y qué torre tenemos que levantar? Pues en la primera lección vimos esa torre de fe. Hay que estar firmes, con una fe correcta, pero ¿una fe en qué? En la palabra. Hay que saborear el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque el Señor siempre, antes de hacer algo, Él da la palabra. Y Él cumple su palabra. Pero hay que tomarla como una promesa, porque toda la palabra de Dios son promesas para sus hijos. Y si la tomamos como una promesa, Él nos da la fuerza para poder obedecerla, para poder aplicarla, para poder experimentarla. Y es lo que le ocurrió a Caleb, ¿verdad? Durante 45 años, él de manera muy cómoda tomó la palabra. Él no cayó en incredulidad, en desánimo, porque los hijos de Dios no andamos por vista, sino por fe en la palabra, por fe en Cristo. Por eso después de 45 años, por supuesto Dios cumplió la palabra, pero en ese tiempo él podía estar firme, podía disfrutar del Evangelio. Y también tenemos que saborear la respuesta de la oración. Cuando estamos orando con la poderosa palabra de Dios, ciertamente Dios da respuesta, y respuesta al 100%. A veces sí, otras veces no. Y a veces hay que esperar, ¿verdad? Porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Pero siempre, por su gracia, Dios nos da respuesta. Y también el Señor mismo es el que hace esas obras de salvación. Por eso, si yo empiezo a saborear el cumplimiento de la palabra, si empiezo a saborear la respuesta a la oración, ahí me levanto como testigo. Y disfrutar de eso. Eso es encontrar el evangelismo. Voy a ver cómo Dios levanta esas obras de salvación a través de mi vida. Voy a ver cómo Él levanta las misiones a través de cada uno de sus testigos. Pero para disfrutar esto, para disfrutar nuestra vida de fe, hay que romper toda torre incorrecta, todo molde antiguo, cosas que están grabadas desde mucho tiempo en nuestras vidas. ¿Qué torre incorrecta tenemos que derribar para disfrutar este Evangelio? La religión es algo que se hace como un hábito y hay que salir totalmente de la religión. La religión no salva. En la religión es el hombre que intenta hacer las cosas, el hombre que está separado de Dios, que está vacío, intenta llegar a Dios. Es el hombre buscando a Dios por su esfuerzo, ¿verdad? Por eso el estandarte de la religión son las obras. Todas las religiones dicen, si haces esto, si cumples esto, entonces te salvas. Si no lo cumples, no te salvas. Pero realmente no es por obras, como dicen Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestras obras, al ser pecadores, son pecado delante de Dios, como dice Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Pensamos que es una buena obra, pero al ser pecadores delante de Dios, es pecado. No podemos hacer nada por nosotros en ese estado caído para poder regresar a Dios, para poder salir de ese estado de sufrimiento. Y muchos creyentes
pues pierden la esencia del Evangelio. Al perder el evangelismo, y ahí empiezan a caer en religiosidad. No saben diferenciar del Evangelio de la idolatría, y es lo que le pasaba continuamente al pueblo de Israel. Ellos tenían el Evangelio, pero perdían el evangelismo y empezaban a acostumbrarse, ¿verdad? Por eso, ¿qué hacían? Incluso ídolos. Acuérdense, el becerro de oro, ¿verdad? Bueno, ya no hacía mucho tiempo que habían recibido esa liberación, pero ya estaban haciendo ídolos. Por eso hay que salir de esa torre incorrecta continuamente. Hay que quebrantarla en el nombre de Cristo. Y también el legalismo. Cuando intentamos hacer las cosas por nuestras fuerzas, pues ahí sin darnos cuenta caemos en el legalismo. Y eso llega a ser nuestra naturaleza. Por eso la ley, Dios la dio para que viéramos el pecado, para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores, porque es como un espejo, ¿verdad? Cuando uno empieza a leer la ley, te das cuenta que eres pecador, que no puedes cumplir la ley por tus fuerzas. Por eso la ley no podía solucionar el pecado, porque es humanamente imposible cumplir por nuestras fuerzas la ley. Por eso toda la ley no solo nos mostraba el pecado, sino que nos apuntaba, como dice en Gálatas, es un ayo, es un maestro que nos guía a Cristo, porque solo Cristo podía salvarnos. Por eso, si yo caigo en ese legalismo, pues eso se convierte en una atadura de mi vida. Y hay muchas iglesias que están totalmente caídas con esa atadura de legalismo, así no pueden disfrutar. Es una torre totalmente incorrecta. Y si estamos en legalismo, pues nos dedicamos a prejuzgar a las personas, a condenar a todas las personas. Y es lo que aparece en Juan capítulo 8. La mujer adúltera, ¿verdad? Los fariseos, ellos presentaron delante del Señor esa mujer adúltera que la habían atrapado en el mismo acto del adulterio. Y querían ver qué hacía el Señor. Por supuesto, era una trampa, ¿verdad? Querían atrapar al Señor, pero el Señor estaba tranquilo. Y dicen que escribía en el suelo, mientras estos le acusaban y decían que qué hacían, que si la perdonaban o la apedreaban, como decía la ley. Pero el Señor, con todo su amor, Él lo dijo: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué? Para que se miraran a sí mismos. Porque el problema no es que esta persona lo haga bien, lo haga mal. Dios juzgará a cada uno, ¿verdad? Lo importante es nosotros, delante de Dios, porque Él también nos va a juzgar. Y nosotros no podemos ser justificados si no es solo a través de Jesús el Cristo. Por eso Él les hizo reflexionar. Él hizo que se miraran a ellos para que se dieran cuenta que no solo esa mujer, todos ellos estaban en pecado, porque la ley no puede sacarnos del pecado. Y todos ellos necesitaban al único y suficiente Salvador, que es Jesús el Cristo. Por eso hay que salir de la religiosidad, hay que salir totalmente de ese legalismo y también hay que salir del humanismo. Oh, lo voy a hacer yo, lo voy a intentar yo con mis fuerzas. Eso es. Nada más el hombre pecar. Él empezó a pensar que era autosuficiente, independiente, que él podía hacer todo, que él era Dios. Y siendo creyentes todavía tenemos esa torre incorrecta. Pero esa torre trae sufrimiento, trae conflictos, trae problemas continuamente. Bueno, pero si estoy haciendo la evangelización, pero la estoy haciendo yo, la obra la hace Dios, por eso Dios es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Y es lo que le ocurrió exactamente a Moisés. Él se dio cuenta que era la persona escogida por Dios. Intentó
Por supuesto, con buen corazón, seguro, pero por sus fuerzas liberar a su pueblo terminó matando a un egipcio. Terminó siendo un asesino. Y eso es lo que nos muestra el humanismo. El humanismo mata, trae conflicto, no solo a nuestras vidas, sino a la gente que está a nuestro alrededor. Por eso hay que romper, hay que salir esa torre incorrecta. Y también el misticismo insano. Esto es lo que más le gusta a este Satanás, ¿verdad? Y él lo está implementando a través de esas tres organizaciones, la nueva era, ¿verdad? La nueva era está totalmente introducida en la cultura, películas, literatura, series, dramas, canciones. Está metido ahí. Y es algo que comenzó a través de unos brujos, a través de unos demonios. Y ahí comenzó ese movimiento que empezó a implementarse el siglo pasado y que hoy ya está totalmente grabado, enraizado, naturalizado en muchas personas. Y también, a través de los masones, las ideologías de los judíos, están atrapando y levantando esa cultura oscura, que hace que la gente, ¿verdad?, como está desesperada, caiga en esa meditación trascendental que realmente es algo destructivo, porque necesitamos estar meditando solo en Cristo, solo en la palabra. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Pero mucha gente está totalmente atrapada en ese tipo de cosas, incluso la Iglesia, buscando continuamente cosas milagrosas, experimentar cosas espirituales, cosas ocultas. Están totalmente atrapados, ¿no?, buscando continuamente ese tipo de experiencias para experimentar, para sentir. Pero ahí Satanás obra. Porque eso, ¿qué tiene que ver con el Evangelio? Ya tenemos a Cristo, ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora que tenemos que proclamar el Evangelio. Por supuesto, al proclamar el Evangelio, Dios, si tiene que levantar milagros, los levantará. Si tiene que levantar sanidades, las levantará. Si tiene que estar manifestando su poder, por supuesto lo manifestará. Pero eso no es lo importante. Lo importante es Cristo, lo importante es la evangelización mundial. Por eso ese misticismo insano es una torre incorrecta totalmente, que Dios quiere que estemos saliendo totalmente de ahí. ¿Por qué, siendo creyentes tantos años, no estamos muchas veces disfrutando nuestra vida de fe? ¿Por qué no tenemos fuerza espiritual? ¿Por qué estamos llenos de problemas y cada vez peor? Por esa torre incorrecta. Hay que salir totalmente de la religiosidad, del legalismo, del humanismo, del misticismo insano. Eso es el deseo de Dios. Y urgentemente tenemos que estar levantando esa torre correcta. Hay que cambiar el molde antiguo y tener un nuevo molde, esa torre correcta. Y tiene que ser la torre del Evangelio. Porque el Evangelio es el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué es el Evangelio? En Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4, es donde mejor te explica lo que es el Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio de Dios, versículo 1. Versículo 2, que Él había prometido por su gracia antes por sus profetas en las santas Escrituras, y Dios, viendo la incapacidad del hombre caído, Él preparó a Jesús el Cristo, y Él, a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento, está prometiendo que Cristo vendría a solucionar lo que nosotros no podíamos solucionar.
Y Él vendría humanamente, versículo 3, a través del linaje de David. Y Él es Dios, Él es nuestro Señor. Y Él quebrantó esas 3 maldiciones en la cruz. Murió, pero resucitó entre los muertos al tercer día. Y Él es Jesús, el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y es la esencia, el núcleo de toda la palabra. El Evangelio, que solo a través de Jesucristo podemos salir de ese estado de destrucción, podemos tener una nueva vida, salir del poder de Satanás, convertirnos en hijos de Dios. Y esa es la torre que tenemos que tener bien formada en nosotros. Solo Jesús el Cristo, porque es el mismo Dios que envió el Evangelio, que vino a buscarnos por su gracia y misericordia, porque estábamos totalmente como esa persona que ha caído en arenas movedizas. Así estábamos, pero exactamente así, en un estado de sufrimiento, de ansiedad, de temor, y contra más nos movíamos, peor, venían más y más y más dolorosos problemas. Pero en nuestra desesperación, Dios vino, no solo vino, Él tendió su mano, se arriesgó, entregó su mano para poder rescatarnos. Por eso es por gracia, no es porque hubiéramos hecho nada ni por algún mérito que tuviéramos, es solo por gracia a través de la fe en Jesús el Cristo. Solo a través de Jesús el Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y este es el Evangelio. Muchas personas, incluso yendo a la iglesia, incluso teniendo cargos relevantes en la iglesia, no están entendiendo el Evangelio. Estando en iglesias compartiendo, mucha gente se ha sorprendido. Uy, tantos años, nunca me habían compartido este mensaje, nunca me habían explicado de esta manera este Evangelio tan poderoso. Por eso nosotros tenemos que estar teniendo esa torre del Evangelio. Es algo fundamental. Y teniendo ese Evangelio absoluto, levantando también esa torre de fe. Muy importante, ¿qué es lo que tengo que creer? ¿Qué es lo que creyó por gracia de Dios Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos que creer que Dios en Cristo nos ha dado el verdadero camino, la única manera para salir de los pecados, del desastre, para ser liberados del poder de Satanás. Tú eres el Cristo. Es la confesión gloriosa que hizo Pedro. El Padre se lo reveló, como dice el versículo 17. Y es la torre de fe. Hay que creer en Jesús el Cristo, no en nuestra capacidad, no en nuestra inteligencia, no en nuestro respaldo. Hay que creer solo en Jesús el Cristo. Porque el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dice 1 de Juan 5, versículo 1. Y creyendo en Cristo, para poder recibir esa salvación, es solo aceptándolo, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron, ¿a quién? A Jesús el Cristo en su corazón a través de la fe, creyendo correctamente que Jesús es el Cristo, bíblicamente que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque si creemos en Jesús a nuestra manera, eso no tiene ninguna capacidad para poder salvarnos. Hay que creer en Jesús el Cristo conforme a la Escritura. Y al recibirlo, al creer en su nombre, Él nos da la potestad, la autoridad de recibir esa salvación tan grande y convertirnos por su gracia en sus hijos, de pasar de muerte a vida, de maldición a bendición, de la oscuridad a su luz admirable. Por eso, a través de aceptar a Jesús el Cristo por gracia a través de la fe, ¿cuál es el resultado? Ahí tenemos
una nueva identidad. Ya somos sus hijos. Ya podemos disfrutar que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya podemos disfrutar de su cuidado, de su sustento, de su protección, porque Él nos guarda en el hueco de su mano. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos también disfrutar y utilizar esa nueva autoridad que tenemos en su nombre, porque Cristo resucitó y tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y cuando oramos en su nombre, ahí se revela esa autoridad, la autoridad de Cristo. Y Dios obra a través del Espíritu Santo. Dios envía los ángeles, la oscuridad es quebrantada y se establece el reino de Dios. Y ese es el resultado de esa fe correcta en Jesús, el Cristo. Y ya no hace falta humanismo, ¿verdad? No. Ya no hace falta que yo haga las cosas, que me esfuerce, porque ya puedo tener mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo hay que mirar a Cristo 24 horas. Solo hay que descansar en Él. Ya no hace falta hacerlo yo, esforzarme, intentarlo. Ya Cristo es mi dueño. Él tiene todo preparado para mí. Esa es la torre correcta que tengo que establecer. Y desde ese momento ya solo hay que predicar. ¿Qué hay que predicar? Por supuesto, la palabra de Dios. Este evangelio de Jesús el Cristo, por eso dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay que estar compartiendo que Jesús es el Cristo, es un mensaje que tenemos que estar continuamente preparados para poder compartirlo, como dice Primera de Pedro 3:15. Hay que estar bien preparados. ¿Por qué? Si estuviéramos en la Edad Media, fuéramos soldados, bueno, pues seguramente tendríamos una espada, ¿verdad?, para defendernos, para atacar, para pelear. Esa espada es bien importante que esté bien afilada. ¿Por qué? Porque estamos jugándonos la vida. Una batalla, podemos perder la vida. Por eso seguramente los soldados tenían mucho cuidado en la preparación y afilaban con piedras los filos de sus espadas para que estuvieran bien cortantes, bien preparadas. ¿Cuándo? 24 horas. Porque el enemigo podía venir en cualquier momento, ¿verdad? Ustedes que han sido llamados por el Señor como discípulos del evangelismo, tienen que preparar este mensaje, tenerlo bien afilado. Por eso, que puedan aprender el camino de la salvación, poco a poco, ¿verdad? Primero los puntos principales, luego podemos profundizar más los versículos, memorizar los versículos, porque de esa manera, conforme más preparados estemos, Dios nos abrirá más puertas. Conforme a nuestro horario, Dios nos da los encuentros, Dios nos da las respuestas. Pues hay que estar siempre preparado para proclamar que Jesús es el Cristo conforme a la Biblia, con autoridad. Y al recibir a Cristo, por supuesto, ahí se levantará esa obra de sanidad. A través de la palabra podrán ser santificados con la ayuda del Espíritu Santo, que nos santifica. Y podrán ser levantados como cumbres, porque es el deseo de Dios que podamos ser levantados como cumbres espirituales. En ese momento la oscuridad será quebrantada y podremos levantarnos como esa torre. Podremos superar todo, problemas, dificultades. Ya a ese nivel ya no seremos movidas por cosas pequeñas, por problemas que no son ni problemas. Por eso hay que salir de esa torre incorrecta y levantar la torre correcta, la torre de Cristo del Evangelio. Hay que estar teniendo esa fe correcta en Cristo, disfrutando de Cristo, compartiendo su palabra, porque es la misión que Dios por su gracia nos ha dado. Y vemos el pasaje de hoy. El Señor allí en Cesarea de Filipo, en un lugar importante,
él hizo esta pregunta. Era como el examen, ¿no? Durante años los había preparado y era el momento cumbre. Allí les preguntó, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué decía la multitud? ¿Qué dice la multitud hoy en día? Por tener esa torre incorrecta, empezaron a hacer una confesión incorrecta. Si tenemos una torre incorrecta, vienen respuestas incorrectas. ¿Y qué dijeron ellos? Que era como Juan el Bautista. Y eso habla de la filantropía, las buenas obras. Pero eso no es la esencia de quién era Jesús el Cristo. Y mucha gente está malentendiendo y está totalmente enfocado en ese tipo de cosas nada más. Otros que era como Elías. Y Elías, por supuesto, un gran profeta, que Dios hizo milagros a través de él. Y también muchas personas, incluso creyentes, solo ven a Jesús de esa manera. Piensan que el Evangelio solo está enfocado en ese tipo de cosas. Otros decían que era como Jeremías. ¿Y eso qué es? La misericordia, ¿verdad? Ese movimiento de misericordia, sufriendo, llorando por la gente. Pero eso no es la esencia de quién es Jesús el Cristo, de lo que Él vino a hacer. Y también otros de los profetas contestaron, pero no estaban entendiendo quién era realmente Jesús el Cristo. Por eso Pedro pudo confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres aquel que Dios prometió desde el principio que iba a venir. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, la salvación del Señor, el que iba a cumplir y cumplió esa obra de Cristo, el ungido. Esos tres oficios, ¿verdad?, que durante todo el Antiguo Testamento se estaban señalando. El verdadero profeta que vino a abrir el único camino para regresar a Dios. El verdadero sacerdote que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para sacarnos de todo desastre y maldición. El verdadero rey que vino para deshacer las obras del diablo. Tú eres Jesús, el Cristo, el Señor, el Kyrios, el dueño. Y tienes que ser el dueño de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que tenemos. Ese es el deseo de Dios. Por eso, aunque vayamos a la iglesia, si no estamos entendiendo correctamente que Jesús es el Cristo, si no tenemos esa torre de Cristo, esa torre del Evangelio, no va a funcionar nuestra vida de fe. Porque vamos a estar haciendo las cosas conforme a nuestro pensamiento. Viendo incluso a Jesús conforme a nuestro pensamiento. Y eso es algo, desgraciadamente, que están viviendo muchísimos creyentes. Por eso hay que levantarse. Tenemos que tirar esa torre incorrecta, levantar la torre de Dios en nuestras vidas para poder ayudar incluso a muchos creyentes a que también puedan, por gracia de Dios, edificar la torre correcta, solo a través de Jesús el Cristo. En ese momento es cuando empezamos a disfrutar la respuesta correcta. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es sobre Pedro, como dicen de manera equivocada, ¿verdad? Ahí Pedro es piedrecita en el original. Pero la roca es la confesión de que Jesús es el Cristo, es una roca firme sobre Cristo, que es la piedra angular, que es el único fundamento. Es que el Señor edifica su iglesia, levanta las obras del evangelismo. Por eso al confesar que Jesús es el Cristo, es que Dios levanta esa obra de salvación con esas personas que Él tiene preparadas. Eso es edificar la iglesia, porque la iglesia no es el templo en sí, ¿verdad? Somos las personas que por gracia de Dios hemos creído en Jesús el Cristo y hemos nacido de nuevo bíblicamente. Por eso sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué las iglesias están cerrando las puertas? ¿Por qué muchas iglesias, desgraciadamente, están en conflictos,
están en escándalos, están en divisiones, porque no están poniendo a Jesús el Cristo como fundamento, no están predicando a Jesús el Cristo, no están traspasando el pacto de Jesús el Cristo a la siguiente generación. Por eso Satanás se divierte ahí, es un campo de juego, está trayendo dificultades porque no tienen ninguna fuerza espiritual. Pero si estamos firmes en la roca, que es Jesús el Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La oscuridad saldrá sin esfuerzo, porque es la autoridad de Cristo que podemos utilizar en su nombre. Y también las llaves del reino de los cielos, que es la oración. Es sorprendente esa bendición tan inmensa que tenemos como hijos de Dios de la oración, pero no estamos siendo conscientes del poder de la oración. En verdad, esa oración del pacto mueve el trono celestial. En verdad, nuestra oración levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. A través de nuestra oración se mueve el mundo entero. Por eso tenemos que empezar a disfrutar, a experimentar, a utilizar estas verdaderas y correctas respuestas a través de Jesús el Cristo. Por eso es muy importante en este día que estemos viendo nuestra realidad, que estemos examinándonos. ¿Está mi vida? ¿Qué torre estoy? ¿Cuál es mi torre? Quizás es la religiosidad, he caído en religiosidad. Quizás es el legalismo, o a lo mejor el humanismo, o el misticismo insano. Hay que chequear. Y si estoy ahí, tengo que saber conforme a la palabra. Es una torre incorrecta. Por eso no funciona mi vida de fe. Por eso no funciona mi vida en general. Urgentemente hay que romper esa torre. Ese es el deseo de Dios y levantar la torre correcta. La torre del Evangelio, que Jesús es el Cristo, que Cristo ha consumado todo, que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él nos ha dado todo, ha preparado todo para nosotros. Él nos da el poder para compartir este Evangelio, ya tiene preparado ese camino para poder utilizarnos de manera concreta dentro del plan de la evangelización mundial. Por eso no hace falta humanismo, ya tenemos que disfrutar mirando a Cristo, tomando su palabra, orando con su palabra y dejando que Él levante esas obras de salvación cada día a través de nosotros. Por eso aferrándonos a Cristo, ahí estaremos firmes como una roca. El Señor edificará su iglesia y la oscuridad será quebrantada y Él nos dará respuesta a cada una de nuestras oraciones. ¿Y cuál es la conclusión? Es muy importante, como guardas que Dios les ha llamado, que podamos explicar concretamente, bíblicamente, este Evangelio de Jesús el Cristo. Es algo básico que tenemos que hacer. Bueno, es fácil ver el fallo ajeno. Es fácil darse cuenta cómo los hermanos pues están en otras cosas, con torres incorrectas. Pero eso que Dios nos muestra no es para criticar, no es para prejuzgar, no es para juzgar siquiera. Es para que les ayudemos a comprender este verdadero evangelio, el evangelio bíblico, para que puedan salir de esa torre incorrecta, puedan plantar la torre de Cristo. Por eso hay que explicar, para que puedan comprender este evangelio, y no solo comprenderlo, hay que aplicarlo, ¿verdad? Pero primeramente, antes de aplicarlo en los demás, hay que aplicarlo en nosotros. Este evangelio lo tengo que estar aplicando en mi vida para recibir gracia, para que yo primeramente reciba sanidad y también pueda restaurar el poder en mi vida. De esa manera podré ser cumbre y luego, por supuesto, podré ayudar a otros que lo puedan aplicar. Y luego ya lo podré disfrutar. ¿Por qué? Porque estaré grabado con el Evangelio. No solo grabado, enraizado, lo estaré experimentando continuamente.
Y es lo que voy a hacer, lo que voy a vivir, es decir, mi naturaleza. Seré un testigo 24 horas. Desde ese momento podré saborear esas respuestas en mi campo, porque Dios tiene todo preparado. Dios levantará las obras. Dios cumplirá su plan y su propósito. Esas obras de recreación, esas obras para transformar. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que podamos tomar esta palabra. Urgentemente, hay que huir, hay que salir de esa torre incorrecta. Hay que entrar en la torre correcta, la torre de Jesús, el Cristo. Él, por su gracia, ha solucionado todo para nosotros. En Él tenemos todo, no solo el pasado, el presente, incluso el futuro. Que podamos disfrutar y compartir cada día este poderoso Evangelio.